Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, quien les saluda en el amor de Jesucristo. Hoy continuamos con nuestro estudio expositivo y explicativo del capítulo 1 de la carta a los Efesios, parte 5, video número 5. La semana pasada cometí un error en decirles que estábamos a ley de 2 videos para terminar el capítulo 1 y entrar en el capítulo 2. Corrijo, no entramos en el capítulo 2, entramos en la segunda parte del capítulo 1. Disculpen, ¿verdad?, ese error. Hoy continuamos con los versos del 8 al 10, donde descubriremos muchas verdades que nadie nos enseña, amados. El propósito de estos estudios es discipular a la iglesia. Ese es el mandato de Dios, ir y hacer discípulos. Hoy vamos a descubrir la razón por la que Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia, porque cuando Dios nos llama a su reino, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Dios cubre todos los gastos, es como si fuera un all inclusive. Lo único que necesitamos es traer todo ese inventario de nuestra vida por medio de nuestra fe, la cual también es un regalo suyo. Hoy hablaremos de qué misterio habla Pablo, qué significa reunir todas las cosas en Cristo, a qué cumplimiento de los tiempos se refiere Pablo. Y además explicaremos el principio bíblico que establece, jóvenes, nuestra manera de vivir de la iglesia. No te puedes perder este estudio bíblico. Si usted es la primera vez que nos ve, permítame exhortarle a que vean las primeras 4 partes de este estudio bíblico para que puedan entrar en el contexto. Si usted es un amigo que no conoce a Cristo, no cambie de canal. Mire este video hasta el final, que lo encaminará al conocimiento de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Comparta este video con todos sus contactos en las redes sociales, por favor, para que sean embajadores, para que también ellos sean bendecidos con el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. Adelante con el estudio. Bueno, hoy continuamos con esta quinta parte del estudio expositivo explicativo del capítulo 1 de Efesios. Hoy estaremos explicando los versos del 8 al 10. Ya casi terminamos la primera mitad del capítulo 1. Estamos a ley de otro video más y listo. Y luego continuaremos o entraremos en los versos del 15 al 23, donde descubriremos muchas cosas muy interesantes para la iglesia. No se lo puede perder, amados. Vamos a leer todos los versos para el contexto de lo que vamos a explicar hoy. Empezamos desde el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a resumir estos primeros versos y vamos a tenerlo aquí. En los primeros 3 versos, Pablo nos revela que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
Aprendimos que esas bendiciones son todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Recordemos que cuando respondimos al llamado de Dios a su reino, Él se encargó de todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable, amorosa, justa, santa y perfecta delante de Él. Y también aprendimos que todos esos recursos se encuentran ¿dónde? Dentro de nosotros. No tenemos que buscar nada fuera de nosotros, amados. En el verso 4, el cual nos tomó un estudio completo, Pablo nos revela que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este verso lo explicamos detalladamente en la segunda parte. Y los versos del 5 al 7 nos revela que fuimos predestinados y explicamos todo lo relacionado a nuestra predestinación. Y esa predestinación, dice Pablo, que fue para adoptarnos hijos suyos. De igual manera, explicamos detalladamente todo relacionado a esa adopción. Y aprendimos que eso surge desde el Génesis. Y Pablo termina hablando de lo que Dios hizo por nosotros por medio del sacrificio de su Hijo. Nos redimió y nos expió. Entonces Pablo aquí nos presenta un orden de acontecimientos. Y aunque este orden no está en el orden de lo sucedido en nosotros, pero Pablo sabe por qué lo hizo de esta manera, en este orden. Primero, bendecidos con toda bendición espiritual en nuestro interior. Fuimos escogidos para ser santos y sin manchas delante de Él. Fuimos predestinados para ser hechos hijos suyos. Y termina hablando de las alabanzas de Dios hacia nosotros. Tomando en consideración todo esto que Pablo hasta el momento nos viene revelando, continuamos con el estudio y corrijo, no es la quinta, es la cuarta parte. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Y hacemos un alto para entender lo que Pablo nos dice. Sigue el orden. Pablo nos dice que Dios nos ha redimido y perdonado nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora enlaza que hizo sobreabundar, es decir, las riquezas de su gracia, la hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría. Y abundar significa exceder más allá de la medida esperada, por encima y más allá o más que o lo más lejos que se pueda ir. Y esa sabiduría nos fue dada por su gracia. Pablo ahora nos detalla poco a poco todas esas bendiciones que Él revela con las que fuimos bendecidos. Ese almacén de provisiones que está a la disposición de nosotros. Esa sabiduría o Sofía, es decir, que su verdad nos alumbra la mente, la conciencia, el corazón con su sabiduría. Esa sabiduría nos transmite la solución del Señor para resolver los problemas, es decir, lo que Él revela es su voluntad preferida, es decir, lo que le agrada. Esto se discierne al recibir u obedecer la fe impartida por Dios, es decir, su persuasión en obra. Y dice Pablo, sabiduría e inteligencia. La inteligencia de Dios en nosotros, que nos transmite una perspectiva interior transformada, que regula el comportamiento exterior que agrada a Dios. Usted y yo fuimos dotados de esa sabiduría e inteligencia de Dios. Y esa sabiduría e inteligencia está en nuestro interior, en nuestro corazón. No la inteligencia del mundo, sino la sabiduría y la inteligencia de Dios. No nos confundamos, amados. Usted y yo somos privilegiados, somos diferentes al mundo. Somos hijos de Dios, no somos hijos de Chucho el Roto, por favor. Ahora Pablo procede a revelarnos la razón por la cual Dios también ha incluido sabiduría e inteligencia en nosotros. Y dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio. Y misterio es algo que solo puede ser conocido a través de la revelación, es decir, porque Dios nos lo revela.
Es por esto por lo que Pablo nos dice que la gracia de Dios sobreabunda en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Para poder entender la verdad revelada de la Escritura, sin la sabiduría y la inteligencia de Dios, no podemos interpretarla correctamente. Ya hemos aprendido que los escritores bíblicos han encriptado el mensaje de salvación para su protección. El hombre natural no puede interpretar lo espiritual. El hombre puede tener todo el conocimiento que quiere tener, pero ese es un conocimiento humano, natural. La Escritura revela un mensaje sobrenatural. Es necesario tener la sabiduría y la inteligencia de Dios para interpretarlo. ¿De qué misterio habla Pablo? El misterio de su voluntad, dice. ¿La voluntad de quién? Pablo habla de la voluntad de Dios. Recordemos que nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta por medio de nuestra voluntad. Pablo nos dice que para que nosotros podamos entender el misterio de su voluntad, necesitamos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Es un misterio porque necesita ser revelada. Y esa revelación no está al descubierto para todo el mundo. Esa revelación es por medio de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque Pablo dice que es un misterio. La voluntad de Dios es bien amplia y muy sencilla a la misma vez. La voluntad de Dios la podemos ver expresada en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si yo fuera a resumir, la resumiría en nuestra glorificación con Dios. Ahora bien, esa glorificación implica el cumplimiento de todas las voluntades de Dios para nosotros. Es de esta manera en la que yo personalmente la definiría. Pero para usted entender esto, debe de tener un conocimiento pleno y objetivo de qué es la glorificación. Pero no necesariamente usted debe de tener o debe estar de acuerdo, ¿verdad?, con esto que yo interpreto. La voluntad de Dios es que obedezcamos al llamado al arrepentimiento y cambiemos nuestra manera de pensar, nuestro carácter. Es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora bien, dentro de esa voluntad, si nosotros la cumplimos, entonces cumpliremos todas las voluntades de Dios o que Dios nos revela en su Escritura, de las cuales obviamente no voy a explicarlas ahora. Más adelante en el estudio tendremos la oportunidad de irlas explicando poco a poco. Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y por beneplácito entendemos lo que es bueno y beneficioso para nosotros. Es decir, esa revelación de su voluntad trae beneficios a sus hijos, trae bendición. Bendición para usted y para mí. Continúa Pablo diciendo, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que todo esto se trata de Dios buscando lo bueno y lo beneficioso para nosotros. Y esa es una realidad en nosotros cuando le obedecemos. Y Dios quiere una obediencia absoluta de nosotros. La obediencia de Jesús era absoluta. Esa obediencia fue la que lo llevó a ser contada por justicia. Una justicia que luego fue aplicada a usted y a mí. ¿Sabe qué ejemplo nos dio? Usted decide si lo obedece o no. Y decide si lo obedece absolutamente. Dios no quiere el mal para nosotros, amados. La voluntad de Dios es siempre bendecirnos, bendecir a su pueblo. Repensemos nuestra manera de pensar, de actuar y busquemos la norma de vida, el carácter de Dios en nosotros. Y esto es lo que en realidad significa buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora Pablo nos va a explicar qué fue lo que Dios propuso en sí mismo. Continuamos ahora con el verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta
es la traducción al español. Pero el texto recibido dice de la siguiente manera: con miras a una administración adecuada, a la plenitud o al cumplimiento de los tiempos, es decir, la suma de todas las cosas en Cristo, las de los cielos y la de la tierra. El texto recibido dice, con miras a una administración, es decir, a una mayordomía, en otras palabras, rendir cuentas de cómo nosotros hemos administrado las cosas de Dios en una forma adecuada, de forma correcta. En otras palabras, que el Dios Padre ha delegado en Cristo, en el Hijo, todo su juicio. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, trono blanco, para rendir cuentas a Dios por medio de Jesucristo. Y aclaro, Pablo llama al juicio tribunal de Cristo. Juan lo llama el gran trono blanco. Es lo mismo. Si le enseñan que son dos juicios diferentes, es una mala interpretación, amados. Y este rendimiento de cuentas es al cumplimiento de los tiempos. Este cumplimiento de los tiempos, Pablo lo define en Romanos como la plenitud de los gentiles. Ahora bien, cuando Pablo dice la suma de todas las cosas en Cristo, usa el término griego anakepalaiao, que significa traer de vuelta, es decir, reunir de nuevo al punto principal. Es como dije anteriormente, llevarnos de nuevo al origen, a nuestra unión con nuestro Padre Celestial. Ahora bien, este término anakepalaiao muestra que la iglesia es el centro, el punto medio desde el cual Cristo ejerce su señorío invisible sobre el todo. Sobre todo que, esto lo veremos más adelante, no quiero adelantarme a los textos, se refiere a Cristo como centro, como cabeza, en quien se rescata a la humanidad caída. Debido a que Dios se encarnó en Cristo como el Adán perfecto, la humanidad caída puede, por su gracia, elevarse aún a su potencial dado por Dios. En otras palabras, ser igual a Jesús. Cristo es el centro recapitulativo, cabeza suprema de todas las cosas. Solo Cristo administra la mayordomía de los siglos, planificando todas las escenas físicas de la historia para que cada uno vuelva por el centro, es decir, por medio de Cristo, a servir a su propósito eterno. Ese propósito eterno es la glorificación. Cristo hace un trabajo sin fisura, es decir, un trabajo perfecto, al traer toda la verdad a un resumen perfecto, interconectada, y esa verdad es el hilo conductor que nos lleva a la presencia de Dios, al reino, a la glorificación. Esta recapitulación es absolutamente sin contradicción y describe acertadamente a Cristo, resumiendo o reuniendo a todos los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento en un solo cuerpo, bautizándolos, es decir, incorporándolos en el Espíritu Santo, en otras palabras, en su mismo carácter, y uniendo a cada uno en su cuerpo místico. Es místico porque es un misterio. Ahora bien, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando todas las cosas que son en Cristo Jesús, ya sea en el cielo o en la tierra, sean reunidas en Él, en Cristo. Es decir, cuando todas las cosas sean restauradas. Para completar la idea, necesitamos definir a qué cielo y a qué tierra se refiere Pablo. Y no voy a entrar en profundidad con esto. Ya anteriormente hablamos de este cielo y tierra. Y quiero explicar esto en palabras sencillas. Reunir todas las cosas en Cristo, la de los cielos y la de la tierra, significa lo siguiente: que en el cumplimiento de los tiempos, es decir, al final de nuestra historia, tendremos que rendir cuentas a Dios por todo lo que Él nos ha dado en Cristo. No nosotros solamente, sino toda la humanidad va a ser juzgada conforme a sus obras. Y su retribución será conforme a sus obras.
Si usted no vive conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas, usted pierde el reino, porque el fuego la declarará. No es que Dios no va a castigar, es que nuestras obras tienen consecuencias. Ya vimos que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y aprendimos que esas bendiciones espirituales están en nosotros. Es en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, como usted lo quiera llamar. Esas bendiciones, dice Pablo, que están en los lugares celestiales. Aprendimos que esos lugares celestiales se refiere a ¿qué? A nuestro corazón, todo lo que implica nuestro corazón. Entiéndase, el lugar santísimo donde Dios habita en nosotros. El cielo significa lo perfecto, lo santo, lo justo. Y ese cielo está en nosotros. Ahora bien, antes del lugar santísimo existe el lugar santo. Ese lugar santo es nuestro cielo, es nuestro huerto, es esa tierra que dice Génesis que hay que ordenar y llenarla. La tierra no podemos separarla de ese cielo, porque la tierra representa nuestra mente, nuestros pensamientos. Y esos pensamientos en nosotros son los que producen frutos. Pensamientos buenos, frutos buenos. Pensamientos malos, frutos malos. La ley de la siembra y la cosecha. Es por esto que dice la Escritura que seremos juzgados conforme a nuestras obras. Esas obras son las manifestaciones externas de nuestros pensamientos internos. Tal como es el hombre en su corazón, tal es él. Sobre nuestros pensamientos es que tendremos que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque ya Él nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Es decir, que ya Él puso en nosotros sus pensamientos. La palabra son los pensamientos de Dios escritos. La manera en la que debemos de pensar y actuar. Porque esos pensamientos son los que van a producir en nosotros las obras que ya de antemano Él preparó para que viviésemos en ellas. Si nosotros permitimos que otros pensamientos que no sean con lo que Él nos ha bendecido obren en nuestra vida, entonces esos pensamientos son pecaminosos y por tanto producirán obras pecaminosas. Pablo habla aquí de lo mismo que él habla en 2 Corintios acerca del tribunal de Cristo, donde él dice que compareceremos para que cada uno reciba según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, ya sea bueno, ya sea malo. Esos hechos de nosotros, ya sean buenos y malos o malos, dependen de los pensamientos que hayamos usado mientras estamos en este cuerpo. Es por esto por lo que Dios nos escogió para ser santos y sin manchas, sin pensamientos pecaminosos, amados. Para reforzar esto que Pablo dice, quiero que busquemos el texto que nos revela el principio bíblico de nuestra manera de vivir. Se encuentra en Isaías 58, 13 y 14 y lo leemos. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si usted entiende, pues se lo voy a explicar. Y voy a empezar con el día de reposo al que Jehová se refiere. Este día de reposo no se refiere al séptimo día, el sábado, como lo hemos malinterpretado. Yo también lo malinterpreté y lo guardaba por ignorancia. Ese día es el día séptimo de la creación. No es lo mismo el séptimo día de la semana
sábado al día séptimo de la creación. Dice Génesis que Dios reposó de toda su obra el día séptimo, no el séptimo día. Reposó en hebreo es Shabbat, y Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo. ¿De qué obras reposó Dios? Dios reposó de la misma obra que Jesús reposó. Y es su responsabilidad interpretar estos textos. Ahora bien, que Dios le haya mandado por ley guardar el Shabbat, significa que ese Shabbat era una señal entre ellos y Dios. ¿Para qué? Para que ellos sepan que Dios es el que los santifica. Y ese Shabbat era una tipología que apuntaba al tiempo de la iglesia. Esta tipología se convierte en una realidad en aquellos que hemos creído en Cristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 que los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. También conocido como el reino de Dios, el reino de los cielos o la predestinación de la iglesia. ¿De qué reposamos? Elemental, mi querido Watson, reposamos del pecado, no de trabajo. Ahora bien, voy a explicar el verso 13 porque este es el principio bíblico establecido para que la iglesia viva. 8 cosas que Dios nos revela que van a santificarnos. Primero, retraer el pie de hacer nuestra voluntad en el reposo de Dios, es decir, porque hoy representa el día de reposo, no mañana, no el próximo sábado, sino hoy, porque el mañana no existe. Nuestro presente es hoy y espero que entiendan. Segunda cosa, llamarlo delicias. Llamarlo delicias significa que todo ese día, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo con alegría, con gozo, como si fuera para el Señor. Entiéndase, trabajar, estudiar, ayudar, etc. Tercera cosa, llamarlo santo. Esto significa vivir en santidad todo el día de hoy. Cuarta cosa, llamarlo glorioso de Jehová. Significa que hoy viviremos unidos a Jehová, a Dios o a Cristo. Es decir, que su carácter sea uno en nosotros y nosotros uno en Él. Unido significa fidelidad. Quinta cosa, venerarlo. Significa respetar el reposo. Es santo, honrarlo, amarlo, etc. Porque en Él reposamos del pecado. Sexta cosa, no andar en nuestros propios caminos. Significa no vivir en la manera pasada, no vivir como nos dé la gana, vivir en los caminos de Dios, es decir, en las obras que Él ya ha preparado de antemano para que viviésemos en ellas. Séptima cosa, no buscando nuestra voluntad, es decir, no dejándonos dominar por nuestra concupiscencia, por nuestras emociones. Vivamos en amor, poder y dominio propio. Eso es no andar en nuestra voluntad. Octava cosa, no hablando nuestras propias palabras. ¿Qué significa esto? Cristo no hablaba sus propias palabras, hablaba lo que Él oía del Padre. En nuestro caso, ese vocabulario negativo, derrotista, fracasado, chismoso, mentiroso, criticón, calumniador, palabras deshonestas. Pablo dice que esto no está en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro vocabulario. Hablamos las palabras de fe. Somos constructores, amados, no somos destructores. Estas son las señales que debemos de manifestar en nuestro diario vivir, porque son señales al mundo para que sepan que ese estilo de vida, esa santificación viene de Dios. Y el mundo glorificará a nuestro Padre Celestial. Y termino con el verso 14. Dice Dios que si guardamos su reposo de la manera en la que Él nos dice, entonces nos deleitaremos en Él. El hacernos subir sobre las alturas de la tierra significa que, amados, nos facultará para reinar sobre todos los principados, poder, dominio y sobre todo nombre que se nombra debajo del sol. Ya eso lo expliqué y paro aquí. Si Dios nos encuentra en justicia, en el juicio, obtendremos su alabanza.
Es por esto por lo que Pablo siempre vive exhortándonos a vivir en fe, en amor, en santidad, en justicia y en perfección. Ahora bien, para que entendamos el mensaje de Pablo a nosotros por medio de la carta de los Efesios, Pablo nos revela que todo lo que Dios Padre ha hecho por nosotros, nos bendijo con toda bendición espiritual en nuestra mente, en Cristo, que Dios Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nos predestinó como iglesia para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, para vivir una vida en perfección, conforme a lo que acabo de explicar. Y ese escoger nos lo hizo en Cristo, es decir, por medio de la obra redentora y expiatoria realizada por Cristo a favor de nosotros y de toda la humanidad. Pero Dios nos escogió por su voluntad, escogernos para glorificar su carácter en nosotros y nosotros en Él. Eso es el reino de los cielos que Cristo vino a predicar. Y además Pablo nos dice lo que acabamos de explicar, que cuando en el tiempo del fin llegue y se cumplan, ¿verdad?, los tiempos, la historia, tendremos que rendir cuentas a Dios por todo eso que Él ha realizado a favor de nosotros. No quiere decir que Dios nos va a cobrar, ¿verdad?, lo que Él hizo por su propia voluntad, por su gracia. Ni tampoco significa que nosotros tenemos que pagarle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. No. Sino que al Dios perdonarnos, nos coloca en su linaje eterno y nos ha dado todas las provisiones necesarias para que vivamos conforme a ese linaje eterno. Recordemos la parábola de los talentos. Si nosotros no utilizamos las provisiones, las bendiciones, los pensamientos, los dones, y hemos cambiado nuestra forma de vida, cuando Él venga para reunirse a nosotros, seremos hallados faltos, porque el fuego quemará nuestras obras y tendremos pérdidas, en lo que Pablo nos dice. Y por tanto no podremos glorificarnos con el nombre de Jesús, ni el nombre de Jesús en nosotros, por cuanto el propósito de todas las provisiones en nuestra mente, en nuestro corazón, eran precisamente para que al ponerlas en práctica alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios que hay en nosotros. Ese varón perfecto, justo y santo, y podremos decir como David: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Segunda de Samuel 22, 21, 23. Y aunque sé que esto muchos no lo entienden, pero amados, lo he explicado de la manera más sencilla posible. Busque la guía, la dirección del Espíritu de Dios, el carácter perfecto que hay en su lugar santísimo que mora en usted. Honestamente, más adelante continúo explicando lo que se me pudo haber quedado. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy, el cual titulamos Reunir todas las cosas en Cristo. Se me olvidó decirlo. Ya hemos aprendido que conforme a las riquezas de la gracia de Dios hemos adquirido sabiduría e inteligencia. Y esta sabiduría e inteligencia es para conocer el misterio de su voluntad, de la voluntad de Dios. Ya hemos aprendido cuál es la voluntad de Dios en un sentido general. En lo personal, yo definí la voluntad de Dios como nuestra glorificación en Dios. Pero la voluntad de Dios la encontramos plasmada en toda la Escritura. Que le obedezcamos, ¿verdad? Podemos resumirla. Sin embargo, hoy hemos aprendido que el misterio de esa voluntad es el reunir en Cristo todas las cosas. Ya hemos explicado lo que significa reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa el cumplimiento de los tiempos? Y con esto también aprendimos el principio bíblico donde fundamentamos nuestro estilo de vida en justicia en nuestras vidas.
No te pierdas la quinta parte en la cual estaremos explicando los textos 11 a 14. Recuerda que dije que era la quinta, esta es la cuarta. Y con esto terminamos la primera parte del capítulo 1. Luego entramos en la segunda parte, la cual cubre los versos del 15 al 23. La cual la Biblia la titula Espíritu de Sabiduría y de Revelación, así que no te lo puedes perder. Como siempre, nuestros estudios no tienen desperdicios, como ya lo han visto. Lo que usted aprende aquí no lo aprende en ninguna universidad teológica, en ningún instituto bíblico, en ninguna escuela bíblica sabática ni dominical. Ruego al Señor que despierte el Espíritu de Cristo en cada uno de ustedes, que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos. Es importante que todo el cuerpo de Cristo entienda qué es ese evangelio del reino que Cristo predicó y nos encomendó a predicar. Que podamos entender que el evangelio que nos predican no es exactamente el evangelio del reino. No quiero decir que sea un evangelio falso, pero uno no muy completo. Dios no quiere que nadie se pierda el reino. Mirémonos a la luz de los líderes de Jerusalén al momento de Cristo revelarle su verdad. No quisieron recibir la verdad en sus corazones. Estaban envanecidos con las vanidades del mundo. Y me preocupa como que hoy estamos en lo mismo. También debemos mirarnos a la luz de Israel, el pueblo que se le predicó el mismo evangelio. Pero dice Pablo que para ellos ese mensaje no lo escucharon acompañado de fe y por tanto dijo Dios que no entrarían en su reposo. Miremos con cuidado y pensemos, ¿verdad?, que estemos en ese reposo y en realidad sea una ilusión nuestra y que todavía no hayamos entrado. Recordemos que reposamos del pecado y para reposar del pecado debemos de separarnos, alejarnos de él. Comparte este estudio bíblico con todos sus contactos en las redes sociales. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.